Hola, bienvenidos al Congreso y Expo Real Estate México 2021. La verdad que es un honor hoy estar en este congreso en el medio de una pandemia y con el gusto de compartir panel con Juan Carlos Alfonso y Fabián Calcaño, dos ingenieros que hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, se dedican a temas de innovación y BIM. Así que todo lo que van a escuchar hoy son conclusiones a la vuelta de mucho camino recorrido, muchos clientes y muchos gobiernos, muchos profesionales y muchos desarrollistas trabajando. Así que es un gusto, bienvenidos a los dos. Juan Carlos desde México, Fabián desde Argentina. Vamos a tratar de ver cómo ordenar personas, procesos y herramientas de forma colaborativa y trazable dentro del real estate, dentro de empresas y dentro de gobiernos. Juan Carlos, ahí, y vos confirmame, yo soy la arquitecta Andrea Fuchs desde Argentina, y confirmame si esto en México y en otros países se vive igual. Nosotros vemos desde acá que en Latinoamérica hay un error conceptual por ahí en creer que BIM tiene que ver con una herramienta moderna, con algo que ahora es ley, pero hay que estar, pero no se sabe bien qué es. A ver, BIM, y por eso el título de esta conferencia, es un concepto que ordena personas, procesos y herramientas de forma colaborativa y trazable. Juan Carlos, ¿cuál es tu mirada sobre la innovación y cuál es tu mirada sobre BIM? Andrea, muy buenos días. Fabián, buenos días para ¿Qué todos. tal? ¿Cómo te va? Mira, creo que aunque estrictamente el significado de BIM pues, ha sido invariable en el tiempo, la realidad es que también ha tenido un significado que ha cambiado con el tiempo. O sea, si esta conversación fuera hace 20 años o 25 años, yo diría, oye, es una visión de algo que pudiera ser posible. Hace 10 años, el significado de lo que BIM era, oye, ¿qué es esto, esta propuesta nueva, interpretada por tecnología que está ocurriendo, está comenzando a ser escuchada en el mercado? Pero al día de hoy, BIM pasó a ser algo más allá de lo que significa estrictamente, pasó a ser algo mandatorio, algo donde si todos y cada uno de los eslabones en la cadena de la arquitectura, ingeniería y construcción no lo implementan, eh, muy probablemente vayan a estar fuera del mercado en el mediano plazo. O sea, cada vez estamos viendo que el proceso es mandatorio, no es opcional, antes era opcional, eh, y es algo que definitivamente necesita ser visto como una transformación de los procesos, no como, tú bien lo mencionaste, como una implementación de herramientas que son muy valiosas, pero las herramientas finalmente lo que hacen es interpretar el proceso de negocio que se desea abordar para optimizarlo. Buenísimo. Entonces, mandatorio, como dicen en México, nosotros también decimos que es urgente. Fabián, ¿cómo lo ves desde Argentina y también con la suerte de compartir proyectos en todas partes de Latinoamérica y el mundo? ¿Qué estás viendo vos en BIM hoy en 2021? Mira, este concepto de BIM, Building Information Modeling, empezó a cambiar este acrónimo, donde ya no es más building, porque ahora se extendió a otras áreas como gobierno, como industria, como infraestructura, o sea que ya no es más building. Tampoco es modeling, porque había empezado siendo un modelo, pero después ahora se metió en etapas de construcción, de mantenimiento. O sea que tenemos un BIM que no es ni building ni modeling, digamos. Y desde nuestro punto de vista se empieza a meter con business, se empieza a convertir o a mutar en un nuevo BIM recargado que es Business Information Management, ¿no? Y acá es donde empieza a tomar relevancia desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista económico, porque se empieza a meter dentro de una cadena y no en un lugar puntual. Y ahí es donde empieza a tocar de lleno a los desarrolladores, a los promotores, no solamente a la gente de diseño, sino que se mete con la gente de construcción, con mantenimiento, y empieza a ampliar
100 veces el tiempo, porque antes un proyecto a lo mejor se generaba, el diseño se generaba en un año, pero ahora esta misma metodología, y a propósito no digo herramienta, ¿no? Y esta misma metodología ahora se empieza a meter dentro de la construcción, a lo mejor otro año más o 2 años más, y después en 100 años más, o sea que amplió 100 veces el tiempo en el que se utiliza. Así que bueno, nada, Gracias. empieza a cambiar todo, ¿no? Sí, a ver, me parece interesante también aprovechar la experiencia de los tres que hace más de una década nos dedicamos a esto para pasar algunas cosas en limpio. Normalmente nosotros en todas las conferencias en toda Latinoamérica y España mostramos mucha imagen, muchos modelos BIM, mucho proceso, mucha metodología de 1000 formas gráficas para hacerlo entender en toda la pirámide desde desarrollistas, gobiernos, arquitectos, ingenieros y estudiantes. Ahora, hoy a propósito no hay imágenes, a propósito no hay gráficos, a propósito no vamos a ver los procesos para desnudar el concepto e ir directamente a los beneficios. Juan Carlos, contame, ¿qué ves vos de beneficios para alguien que mete en su desarrolladora, en su empresa o en su estudio BIM e innovación? Que de beneficio directo, para ir directo al punto donde tenemos que ir hoy. Fíjate esto, los beneficios pudiéramos dividirlos en los diferentes niveles o roles que existen en una organización. Pueden ser desde beneficios operativos hasta beneficios estratégicos. Eso es lo primero, ¿verdad? Algo que acostumbro a hablar y que no hace mucho tiempo hablaba con uno de mis clientes en México era lo siguiente, él en su rol como desarrollador de proyectos. Y él decía, Juan Carlos, tal vez esto yo no lo necesito, esto lo requieren las constructoras, lo requiere el diseñador y yo solamente uso lo que ellos generan. Y la respuesta que él tuvo en ese entonces de mi parte fue, sí, estás en lo correcto. Los usuarios intensivos de las herramientas tal vez no son personas de tu organización. Sin embargo, cada vez que un arquitecto toma una decisión de diseño diferente que va a conllevar cambios en el diseño, eso de alguna manera impacta tu margen de rentabilidad neto del proyecto al final del proyecto cuando lo entregues. Dice, si por ejemplo el constructor tiene muchas dificultades con la coordinación del proyecto, eso se convierte en un sobrecosto dentro del proyecto que al final termina impactando tu margen como integrador de toda la cadena. Entonces, es claro que los proyectos al día de hoy se siguen gestionando, ¿verdad?, con 3 variables. Primera variable es que ejecutes el proyecto a tiempo. La segunda variable es que lo ejecutes con el presupuesto asignado. Y la tercera variable es que tenga la calidad esperada. Desde el punto de vista del desarrollador, BIM permite que se lleve un mejor control de estas variables, que son las que finalmente le interesan a él. Pero para llegar hasta él, y estoy seguro que es algo de lo cual vamos a hablar más adelante, debe hacerse de manera ordenada y mirando más allá de las herramientas. Está clarísimo y me parece excelente plantearlo desde ahora, desde que inicia la charla, porque esto tira abajo todas las suposiciones que hay que tiene que ver con estas herramientas modernas. Hablaste de tiempos, hablaste de procesos y hablaste de control y de rentabilidad. O sea, nada más directo a un desarrollista o a un dueño de una empresa o al gobierno que esto. Por eso es importante subrayarlo, porque hablaste, todo es el tema diario de cada desarrollista y siguen pensando por ahí que BIM es una herramienta para los diseñadores y no tiene nada que ver con este concepto que ordena personas, procesos y herramientas, y de forma inteligente. Fabián, ¿por qué crees que sigue habiendo tanta resistencia en la industria? ¿Por qué, si es tan obvio que este tipo de metodologías, y subrayo como acaba de hacerlo Fabián de nuevo, metodología y no herramienta, que estas metodologías de trabajo cambian la gestión, la administración, el control? ¿Por qué crees que todos los desarrollistas o todos los profesionales del mundo no usan el concepto BIM y no tienen el concepto BIM o tienen algún tipo de prejuicio?
A ver, hay muchísimos que no, hay muchísimos que sí. Estos muchísimos que sí están generando un gran tsunami, digamos, ¿no? Pero puesto en el punto del desarrollador, el desarrollador, a ver, es importante repasar cuáles son sus tareas y cuáles son sus objetivos, ¿no? Un desarrollador evalúa las alternativas, digamos, que hay de un proyecto, evalúa el terreno, los lugares de conjetura de proyecto. Después de eso tiene que hacer un análisis del mercado para poder definir los alcances y definir los potenciales clientes usuarios. Define para ellos un plan de requerimientos, define un producto inmobiliario, define los materiales, las terminaciones, los precios de venta, digamos, los estudia, genera con eso un anteproyecto y empieza a tratar de buscar inversores o financiamiento para poder hacerlo, define cuál es la figura jurídica del emprendimiento, un fideicomiso, lo que sea, define quiénes lo van a vender, si eventualmente lo tiene que vender a alguien y no era a un inversor final al que se le estaba dando. Define quién es el proyectista, quién va a ser y cuál es la onda que le va a dar el proyectista, y a través de él todos los especialistas, y define la comunicación que tiene que haber y cómo se va a hacer el proyecto. Define una gerenciadora que lo ayude a poder ordenar allá todos estos actores y todos estos intereses. Define quién va a ser la constructora. Quizás se quede y se define el mantenimiento, pero en definitiva, fíjate que no hace nada, pero define todo. ¿Está bien? Este es el gran actor, ¿no? El desarrollista. Pero pone las reglas de juego para todo. Una de las cosas que tiene que hacer es balancear económicamente este negocio, ¿no? Porque acá hay un fino equilibrio donde si alguien no llega a cubrir sus expectativas, o sea, no sé, si el dueño o el financista se pone muy ambicioso, la plata que hay en el negocio no va a alcanzar para el diseño, y si no alcanza para el diseño, ¿quién lo va a diseñar? Bueno, y así es un equilibrio fino que tiene que haber entre cualquier cosa que pasa en esto, cualquier mala decisión de cualquiera de los actores, cualquier inconsistencia en la información, cualquier que uno esté trabajando sobre una versión y otra, todo esto alarga los tiempos, agranda el dinero, baja las rentabilidades, y todo esto ocurre junto en un proceso muy complejo, con muchos actores, que encima además estamos en un entorno complejo. Y para poder gerenciar esto se necesita mucha información, muy bien ordenada y muy... ¿Cómo en este entorno, digamos, no hay una gran mayoría, digamos, de desarrolladores que no utilizan una herramienta como BIM, que justamente hace esto, ¿no? Porque BIM lo que hace es empieza a coser y a hilar a todos estos. A ver, yo creo que tu pregunta era ¿por qué no se prendían a esto? La propuesta así dicha es súper interesante, porque el BIM sí me va a ayudar a tener menos inconsistencia en la información, que esté disponible para todos, transparencia, un tema de tenerlo online. Pero para esto necesitamos un desarrollador que comprenda esto y comprenda cómo pedirlo y cómo implementarlo, porque cuando el que pide no sabe pedir y el que hace no sabe del todo hacer, lo que se logra en vez de un BIM es un 3D. ¿No? Y se empiezan a frustrar, porque si, el mundo me había prometido que si yo me metí en esto iba a tener todo esto que dice Fabián, pero y yo me metí y le pedí que me hagan un BIM en Revit, ponele, y yo no obtengo eso. Claro, lo que pasa es que eso no es BIM, eso es solamente un 3D que se armó. BIM no es una herramienta o las distintas herramientas BIM, eso es como si fuera la constelación y los elementos, los astros, ¿no? Los cuerpos celestes. BIM es esto del medio, la materia oscura que hay en el medio, lo que une a todos estos planetas y los que hacen... Y estos son los procesos de los que hablaba Juan Carlos, ¿no? Esto es la conversión y la transformación que tiene que tener todo esto para que inclusive, fíjense que dentro del concepto BIM no está solamente las herramientas BIM nativas, ¿no? Hoy hasta el CAD, el viejo y conocido CAD, entra dentro del concepto BIM como uno de los actores más.
es un actor más que tenemos. O sea, las herramientas BIM pueden ser herramientas BIM nativas o herramientas BIM no nativas todavía. Así que bueno, empiezan a ver, los desarrolladores no se meten, empiezan a meterse, si se meten mal empiezan a tener problemas y a frustrarse, esto los hace replegarse, y bueno, así empieza un poco la historia, ¿no? De esto que estamos hablando. Sí, en realidad esto coincide además con algo que yo también veo dentro de todas las consultas que nos hacen, que hace 10 años o 15 años, cuando se empezaban a acercar, cuando empezamos a hablar de estas cosas, la gente nos decía, pero ¿cuánto me sale tener BIM en mi empresa o estudio? ¿Cuánto me sale meterme en este mundo que es tan desconocido? Y la pregunta hoy, 2021, es ¿cuánto me sale no tenerlo? O sea que el mercado ha dado un giro, empezó a entender que esto estamos hablando de procesos y de otros temas que no tienen que ver solo con las herramientas, que las herramientas son solamente una consecuencia. Y en esta pregunta de cuánto pierdo por no tener un BIM, está implícito que ya hay un know-how en el mercado y que ya el mercado maduró muchísimo en estos 10, 15 años, ni hablar con la pandemia que se necesitó de urgencia a todos los que no estaban dispuestos todavía a usar metodologías inteligentes, se necesitó de urgencia cosas colaborativas y trazables de un día para otro, y es por lo cual explotó los espacios donde todavía no estaban listos para recibir este tipo de información inteligente o tener la información ordenada. Una de las palabras que me encanta que Juan Carlos usa siempre es esto de proceso y orden. Esto de empezar a ordenar los procesos es que lo que literalmente ordena una empresa o un estudio de cualquier escala, de hecho un gobierno también, porque la metodología es la misma. Pero si vamos mucho más profundo a la pregunta que todos se van a estar haciendo en este momento, que es, bueno, pero entonces, ¿por dónde empiezo? Ya estoy convencido entre lo que había visto antes y la contundencia con lo que pueden mostrar ustedes de 15 años de experiencia, en que esto es lo que va a aumentar orden, procesos, rentabilidad en la empresa. Ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo, Juan Carlos? Alguien que está por arrancar, sepa o no sepa, o tenga o no herramientas, o tenga claro o no el concepto. ¿Por dónde empiezo? Andrea, creo que hay conceptualmente hay dos maneras de empezar. Una es de abajo hacia arriba, y esto viene cuando los que somos tecnólogos o los que son usuarios finales de la tecnología comienzan a presionar porque ven una oportunidad de ser más productivos en su operación diaria. Y normalmente esa visión, porque los tecnólogos siempre queremos juguetes nuevos todo el tiempo, ¿verdad? Para ser más productivos, choca con el momento en el cual el gestor, el gerente, el empresario dice, oye, está interesantísima la tecnología, está interesantísimo lo que hace, pero dime específicamente cuál es el retorno de inversión. Entonces, allí el 90% de los tecnólogos no tenemos respuesta. Decimos, oye, no, pero puedo hacer esto o lo otro. Sí, pero dime en porcentaje, si ya sé que la torta dice que tanto por ciento es para la gerenciadora, tanto por ciento para las ingenierías, tanto por ciento para la constructora, dime cuál es tu pedacito en la torta, a quién le quitas espacio o finalmente si eres un sobrecosto. Entonces, cuando la conciencia va de abajo hacia arriba, la recomendación a los que somos tecnólogos es a buscar y entender argumentos en el lenguaje en el cual el empresario los entiende. Si no lo hacemos de esa manera, porque él tal vez no le interesa si es BIM o no es BIM o cualquier cantidad de términos que puedan existir, a lo que le interesa es tener un negocio más productivo con un margen operacional neto mayor. Ahora fíjate, eso es lo primero. La segunda forma de cómo comenzar es cuando va de arriba hacia abajo. Cuando va de arriba hacia abajo, el primer paso, y allí a mí personalmente me gusta mucho la filosofía y el método de gestión del cambio de Kotter, ¿verdad? Donde el primer paso que él indica es establecer el sentido de urgencia. O sea, pero antes de ese primer paso, que es establecer el sentido de urgencia, yo agregaría uno, que es el paso cero, que es entender dónde estás entrando.
porque la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción tradicionalmente ha creído en lo tangible, no en lo intangible. Y los negocios digitales y la interpretación digital de los negocios representan una intangibilidad que el empresario de esta industria normalmente no entiende. Y no entiende no porque no sea capaz de entender, no entiende porque no es su negocio entenderlo. Su negocio es tomar las decisiones correctas para el desempeño de su organización. Entonces, a ese paso cero, que es entender, ¿verdad?, de una forma simple, clara y concreta, sin tanto tecnicismo, viene el segundo paso, que es establecer el sentido de urgencia. Una vez estableces el sentido de urgencia, allí te vas a los siguientes pasos, donde hay uno que es muy importante de todos ellos, que es definir el equipo clave. O sea, ¿por qué menciono definir el equipo clave? Porque normalmente cuando se piensa en la digitalización de cualquier industria, dice, no, tiene que estar el de TI y tiene que estar alguien para ese rol. Resulta que inclusive en términos de tecnología los roles han cambiado. Hoy día, así como sigue existiendo un rol, que es el de apoyar a la empresa para que Internet funcione, está emergiendo un rol, que es un rol de un tecnólogo de negocio, que le dice al empresario qué tan más productivo, qué tan más rentable va a ser su negocio implementando una arquitectura tecnológica. También, fíjense, dentro de esos pasos que mencionamos antes, que es entender, establecer sentido de urgencia, definir un equipo normalmente multidisciplinario, es estar preparado. Y yo creo que todos los empresarios de alguna manera estamos preparados para recibir dificultades todos los días, pero definitivamente las dificultades son mejor gestionadas, son mejor resueltas cuando se tiene conciencia de que vendrán, de que no es solamente implementar un software, sino cuando es, oye, yo voy a tener dificultades. Por ejemplo, ¿qué debería saber un empresario? Un empresario debería saber de que la digitalización de su negocio va a cambiar sus procesos, en primer lugar. Pero también debería saber de que su organigrama seguramente va a cambiar. ¿Por qué? Porque los roles que él tenga actualmente van a ser en un porcentaje reconvertidos con la digitalización y en otro porcentaje van a aparecer roles nuevos de los cuales no se tenía conocimiento en el pasado. Por darte un ejemplo, uno de mis clientes más maduros, a él desde el inicio lo que le interesó fue la parte totalmente ejecutiva de la digitalización. Al día de hoy, él sí utiliza N cantidad de herramientas con N cantidad de conceptos que ya están en el mercado, pero al final del día, él llegó a la conclusión, sin que nadie lo empujara, de que él podía integrar estas herramientas con un sistema de inteligencia de negocios que le permitiera ver en tiempo real el desempeño de su negocio. Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de cosas, esas son las cosas que le interesan a un gestor, saber cómo se comporta su negocio. Pero los pasos, como resumiendo, pueden venir de dos vías. La estrategia es diferente. Si van de abajo hacia arriba, a que si van de arriba hacia abajo. Entonces, y de allí en adelante, pues se desplegan, en este caso, la ejecución que sea pertinente. Algo que no puedo dejar de decir, fíjate, es que siempre es muy importante considerar la cultura de la empresa, la cultura de la organización, la cultura del equipo de trabajo. Por allí, de hecho, hay un dicho bastante popular de los estrategas de negocio que dice que la cultura se desayuna la estrategia todos los días. O algo parecido, porque simple y llanamente, si la organización no está lista y no tiene en su cultura el absorber ese cambio con cosas que son dolorosas y que el empresario debe saber, por ejemplo, una de ellas es el desaprender. Entonces, si el empresario como tal tiene visibilidad de que todas esas cosas van a pasar más allá de implementar un software, él va a poder tener los elementos para tomar las decisiones correctas y que esto lleve a un buen puerto y que no suceda uno de los mayores riesgos y temores que tenemos los que estamos en esta parte de la industria, que es que el proceso de implementación fracase. Entonces, eso es lo que pudiera decirte en este caso. No sé, Fabián, si quieres complementar. Para mí está clarísimo. Y ahora vamos a hablar del tema de cuando fracasa, digamos. Pero cuando vos explicás todo esto, resulta casi imposible no entender para una cabeza
que toma decisiones, empezar a implementar estas cosas. Pero la realidad es que nos encontramos con un tema humano, no técnico. Cuando nos dicen, la verdad que es que increíble lo que se puede hacer, buenísimo esto de ordenar, cambiar metodologías de trabajo, pero claro, tengo que empezar a cambiar metodologías de trabajo en mi empresa y organigramas. Y sí, no, bueno, pero es un lío. No, lío es lo que tenés ahora, desordenado, caótico, sin procesos, sin estrategia, no midiendo, no controlando y no gestionando. Entonces, cuando pueden ver de nuevo lo que realmente tienen y lo que se puede lograr ordenando los procesos, es increíble. Pero la primera barrera que nosotros vemos, y ahora me lo va a confirmar Fabián, que está hace muchos años que tenemos la posibilidad de compartir proyectos en conjunto muy grandes, es que realmente nosotros nos encontramos con problemas todos humanos, no técnicos, porque lo técnico está resuelto. Lo técnico se aprende, las herramientas, los procesos, los conceptos, todo. Pero hay una resistencia al cambio desde todos los niveles que es muy difícil, y ahora si vos podés, Fabián, contar alguna, pero de hecho se conocen muchos más fracasos que éxitos popularmente, aunque haya millones más de éxitos que fracasos, porque la gente en algún punto cuando escucha algún fracaso es la justificación para posponer un año más y ordenar sus procesos. Justificación para posponer un año más, ordenar sus procesos. Por Era la como cara, cuando, algo de algún cliente te no, acordaste, mira. no, que era como cuando yo todavía no tenía hijos y iba a la casa de un amigo que tenía hijos. Cada vez que veía los hijos de los otros, postergaba 2 años más tener hijos. Era, y claro, porque sí, nunca es el momento para eso, ¿no? El tema es que este tipo, este desarrollador, este gran director técnico, digamos, de todo este gran equipo, no se puede dar el lujo, no puede dar la ventaja de jugar un subjuego. Digamos, ¿a qué me refiero, no? Este BIM no es un juego completo y muy largo, que está compuesto de partes del juego que la hace cada uno, pero no se pueden dividir en subjuegos porque ganar un subjuego no asegura ganar el juego total. Ejemplo, suponete que tenemos un partido de fútbol y lo dividimos en dos equipos, el equipo del ataque y el equipo de la defensa. El equipo del ataque le decimos que tiene que hacer la mayor cantidad de goles posible, y parece lógico. Y el equipo de la defensa le decimos que le tienen que hacer la menor cantidad de goles posible, y parece lógico. Pero fíjate que esto solo no hace ganar el juego, porque el que ataca podría preferir perder 5-4 que ganar 1-0, porque hizo más goles. Y el que defiende podría preferir perder 1-0 que ganar 5-4, porque le hicieron menos goles. Alguien faltó que diga cuál era la regla, que era hacer más goles que el otro, ni hacer muchos goles ni que te hagan pocos goles, había que hacer. Entonces estos subjuegos hacen que a lo mejor uno esté perdiendo el juego completo. Cuando uno le dice a una persona o a alguien de toda esta cadena, por ejemplo el que diseña, le dice, haceme un BIM solamente, ese señor va a generar una estrategia para ganar su propio subjuego. Por ejemplo, hacer la menor cantidad de clics posibles. Entonces dice, bueno, voy a poner una columna de la planta 1 a la planta 5 como si fuera un único elemento. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llega una etapa posterior del juego, el que hace aguas abajo, digamos, en toda esta cadena, aguas abajo, agarra este modelo, no puede darle un seguimiento a la obra planta por planta porque este elemento era monolítico. Pero este señor ganó su subjuego de hacer la menor cantidad de clics posible, pero perdió el juego completo, que es poder hacer que ese modelo siga. ¿Quién es el responsable? Digamos, bueno, como en un partido de fútbol, el responsable es este director técnico, ¿no? O sea que este director técnico tiene que empezar a asumir este rol de no decir, haceme un BIM, sino haceme un BIM así, y eso es un protocolo, y eso es... ¿Y cómo hacemos? Pero, a ver, pero este señor que no tenía por qué saber de temas legales, sino de temas conceptuales, que no tenía por qué saber de diseño, sino de temas conceptuales, o de negocio, que no tenía por qué saber de construcción, sino conceptuales y de negocio, pero que ahora tiene que saber BIM. No, digamos, ahí también como un gerenciador, como una gerenciadora, que es alguien que este señor pone en el medio para que lo ayude a administrar todo esto, hay
figuras nuevas que aparecen, que defienden los intereses de quien los contrata, y organizan este juego y las reglas de juego completa que hay, que tiene que haber para que toda esta información que estábamos contando fluya. ¿Está bien? Entonces no es solamente haceme un BIM, es definamos cuál es la metodología con la cual vamos a implementar todo esto y las reglas de juego para que esto funcione. Algo así, más o menos. Y este tipo está, porque este tipo está muy solo, ¿no? Y entiendo el miedo que tiene, y entiendo que sin saber meterse es un problema, porque tiene dos caras también la implementación BIM, ¿no? Porque si se implementa bien, todo esto fluye y está buenísimo, y es más barato, más eficiente, más... Y si implementa mal, es peor que no haberlo puesto, ¿no? Entonces es como, hay un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde, en el cual todos estos desarrolladores se debaten, porque por un lado hay un diablito que les habla, o alguien que les habla al oído, que le dice, mirá, tenemos que meternos, y que le hace enormes promesas, y por el otro lado ve que cuando lo ponen sin saber, era preferible no haberlo hecho, ¿no? Y entonces esto es lo que está atrasando un poco. A lo mejor estoy respondiendo la pregunta que me hiciste hace 10 minutos, ¿no? Pero bueno, debe ser la edad que me llega tarde para hilar y terminar de conectar. No, está perfecto porque en realidad, gracias, pues está conectado todo con todo. Tiene que ver todo el tema con temas de procesos y temas humanos todo el tiempo. Es lo que vemos en todos lados y está buenísimo como lo contaste. Me parece importante también recalcar, contar un poco en dónde estamos, a dónde está todo esto en innovación y BIM, porque la gente habla de que bueno, que esta pandemia aceleró los procesos, sí, por supuesto, pero esto estamos hablando de un año, nosotros estamos hablando de 15 para atrás. Este último año de pandemia, sin ninguna duda, se aceleró todo mucho más y se puso en evidencia la necesidad urgente de temas colaborativos y trazables. Pero la realidad es que esto viene hace 15 años, donde todas las empresas están tratando de ordenar sus procesos y metiéndose en este mundo BIM de a poquito. En realidad, hoy a dónde estamos, estamos en un momento buenísimo. Quien esté mirando esto y diga, yo todavía no entré en este mundo BIM, no estoy en temas de innovación, pero quiero entrar, tengo la buena noticia que esto es muy rápido y muy simple. ¿Por qué? Porque se dan temas coyunturales, además del tema de pandemia que aceleró cosas. Se da el tema de que en muchos países está haciendo ley entregar todo en BIM, que gobiernos y municipios en distintas partes del mundo están transformando digitalmente todos sus procesos y están empezando a exigir temas BIM a donde cada usuario y cada profesional va a llevar su plano a la municipalidad y convertirse en un data entry de cada estructura de cada municipio. Escuchen lo que significa eso para un municipio que está acostumbrado a pagar a gente que releve cosas. Ahora cada profesional se convierte en un data entry del mismo municipio, con lo cual la base de datos está viva y está actualizada. Todo esto está pasando a nivel gobierno. Vamos a la otra punta de la pirámide. Los estudiantes, porque en el medio están los empresarios, desarrollistas, que es un poco el perfil de este congreso, con lo cual tienen claro dónde estamos y que es muy fácil en poco tiempo meterse de cabeza porque, de nuevo, no, el problema no son los procesos, que está todo ordenado, sino lo humano. Y por último, en la pirámide quedan todos los estudiantes, que hay una camada inmensa en toda Latinoamérica que viene hace muchos años con muchísima fuerza, entendiendo que saber estas tecnologías y estos procesos hace que consigan trabajo mucho más rápido en cualquier parte del mundo. Y esto no es por la pandemia, de nuevo. Hace 5 años y 8 años todos los estudiantes de Latinoamérica se querían ir a otro país y esta era una de las maneras de hacerlo, certificarse internacionalmente bajo protocolos en BIM y teniendo ese certificado para trabajar en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Todas las camadas jóvenes, casi que les diría que son las primeras que entendieron todo esto, sobre todo los de ingeniería civil, me van a matar porque yo soy arquitecta, me van a matar los arquitectos, pero de ingeniería civil, una vez que los estudiantes con la cabeza fresca entendieron cómo cambiar metodologías de trabajo, empezaron sin parar a cambiar y a hacer congresos a donde el tema BIM hace muchos años es tema central de congreso. Y después las empresas y después los gobiernos. Todo
Y hoy, en el mismo momento, y ahora sí, me voy hasta la pandemia, donde estamos hoy, a donde todo el espiral de arriba para abajo y de abajo para arriba está confluyendo a que no hay opción. Un poco como lo dijo Juan Carlos, lo dijo un poco más suave, pero realmente el que no entre en ordenar sus procesos y sus metodologías va a quedar fuera del mercado. Y esto es así, ya no sabemos cómo decirlo hace 15 años y hoy ya directamente no hay opción. Ahora, la buena noticia por ahí es que, porque cuando empiezan las preguntas y se las adelanto, de resistencia. No, pero es un pésimo momento para cambiar toda la tecnología en mi empresa y las máquinas. Es que no hay que cambiar ninguna máquina. Cuando uno trabaja bajo protocolos internacionales, las empresas siguen trabajando con su misma tecnología porque herramientas como Revit o BIM Friendly entran en cualquier computadora que haya tenido antes un AutoCAD. Eso es una de las primeras cosas que dicen. Número 2 es, no, porque la gente no sé si lo va a adoptar. En cuanto alguien ve que no hay que hacer tareas repetitivas, que se ordena, que empieza a trabajar con su verdadero valor agregado y no perder tiempo en cosas que no llevan el tiempo que llevaban antes, es fácil entrar de nuevo en un mundo que es mucho mejor que el anterior. Una vez que pasamos esa barrera, ya está. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, se escuchan algunos fracasos de estas metodologías. Juan Carlos, contanos por qué. Porque ese es el problema, que se escucha algún fracaso, entonces mucha gente se ampara 1 o 2 años más para retrasar la decisión. Sí, desafortunadamente, como todos los procesos en transición, siempre aquí en México se estila de alguna forma decir que siempre corre algo de sangre mientras el proceso madura, ¿no? Yo pensaría y lo que vemos en el mercado usualmente es que o no hay un entendimiento real de que esto es mucho más allá que herramientas. Reitero, las herramientas son interpretadoras de los procesos, no al contrario, ¿no? Entonces, cuando existe ese entendimiento, muchas empresas en el pasado dijeron, oye, bien, está llegando esto, voy a ser más productivo, compraron herramientas, recibieron entrenamiento de herramientas y luego fracasaron. Se requiere una visión un poco más holística, porque finalmente no hay nada que dé mejor resultado que gente convencida al 100% del camino que va a recorrer. O sea, cuando tú sabes que si después del camino que vas a recorrer, no importa el que sea en tu vida personal, en tu vida profesional, sabes que va a llegar una recompensa como tú te la imaginas, en ese momento tú decides recorrer ese camino. Entonces, ¿qué sucede? Creo que el pecado original, ¿verdad? Para que este tipo de iniciativa no funcione, es que no se entienda correctamente cuál es su impacto. Y cuando hablo del impacto, no solamente estoy hablando desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista de procesos, sino que adicionalmente hay 2 variables que quiero compartir con ustedes dos. La primera variable es la variable legal contractual. En esta variable legal contractual, simplemente, ¿qué significa? Que si yo voy a pedir un BIM, como bien mencionó Fabián hace algunos minutos, yo tengo que especificar correctamente qué es lo que estoy pidiendo y cómo lo estoy pidiendo. Pero no solamente eso, también si yo soy quien lo pide, debo tener la estructura, el conocimiento, el orden de saber cómo recibirlo y cómo emitir un dictamen en base a ese nuevo entregable que está siendo generado en toda la cadena. Entonces, la variable legal contractual es muy importante, ¿verdad? Hemos visto cómo muchos proyectos no resultan porque exigen entregables BIM, pero no se especificó exactamente lo que se quería y esto inevitablemente termina volviéndose el sobrecosto que queremos evitar. Digo, y la siguiente variable tiene que ver con asuntos financieros. O sea que finalmente, cuando hablamos de asuntos financieros, es cómo va a regresar esa inversión en máquinas, en consultoría, en entrenamiento, en la productividad que pierdes mientras acomodas los procesos. O sea, debe tener un retorno de inversión y ese retorno de inversión debe venir en términos de tiempo y debe venir en términos concretos de números. Entonces, para responder a esto, normalmente lo que
la pregunta donde nos detenemos es preguntarle a cada uno de los eslabones, llámese el gran tomador de decisiones, llámese el gerente de proyectos, llámese el usuario, es ¿para qué lo quieres? Porque en algunos casos también se desvirtúa el para qué se quiere. Es quiero BIM. ¿Por qué? Porque todo el mundo está yendo para BIM. Ok, pero ¿qué quieres hacer con eso? Entonces, allí llegamos, fíjate, desde el punto de vista más formal y técnico, a un concepto que se llaman los usos. O sea, el uso es, ¿para qué lo quiero? Ah, yo lo quiero para tener una mejor coordinación de proyecto, perdón. Dice, perfecto, pero ¿cómo calculamos un retorno de inversión sobre eso? ¿Cómo lo aterrizamos de tal forma que podamos demostrar que esto realmente es una buena inversión? ¿Okay? Entonces, ese finalmente es un ejercicio que hay que hacer donde creo que es relevante en este momento comentar que y esto es más una anécdota personal, con uno de mis mejores clientes aquí en México, ocurrió algo interesante en el pasado. Y él me decía, Juan Carlos, aquí me han visitado todos los mayores fabricantes de este tipo de temas. Estamos hablando de una persona súper dedicada a temas de desarrollo inmobiliario. Dice, y yo entro y a los 3 minutos ya sé que la reunión no es para mí porque no entiendo nada. Me hablan en términos que no entiendo, me hablan en cosas que no entiendo y me están pidiendo que tome decisiones y me están mostrando números que hasta en algunos casos parecen irreales, parecen demasiado optimistas. Entonces, resulta, fíjate que en términos de digitalización es relativamente fácil entrenar la capa operativa. Esto es relativamente fácil porque va directo a las herramientas y ellos pues ven un beneficio en esto. Pero también es cierto, fíjate, que los grandes gestores también deben ser entrenados. También deben ser informados correctamente de cuáles son las variables que ellos deben considerar al afrontar este tipo de procesos. Y esto me lleva a algo, fíjate, para completar el concepto, y es que a medida que ustedes platicaban, yo comenzaba a asociar esto con otras cosas que están pasando. O sea, desde hace ya algunos años se está hablando mucho del futuro de los trabajos. ¿De qué va a pasar con el trabajo en el futuro? Estábamos hablando de estudiantes y yo digo, sí, está perfecto, pero resulta que al empresario, que aparentemente puede parecer algo desconectado con los estudiantes, el empresario de alguna manera tiene que velar por esos estudiantes porque son las personas que van a estar en sus organizaciones en el futuro. Entonces tiene que asegurarse que sean buenos. No puede asegurarse que sean operativos. Y hay un hecho, fíjate, que ha venido siendo demostrado en los últimos años de una forma prácticamente brutal, ¿verdad? Que fue declarado en el 2014, fíjate, en el 2014, en el Foro Económico Mundial en Suiza, que se celebra todos los años, fue declarado de manera formal que estamos entrando a la cuarta revolución industrial. Entonces, y una de las cosas que se dijo en ese entonces, que poco a poco se han venido cumpliendo, es, señores, todo lo que sea operativo, parezca operativo, pueda ser parametrizado para que se vuelva operativo, va a venir siendo sustituido por otras tecnologías, por todas las cosas que están pasando hoy día. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Por ejemplo, en un caso muy común, como un usuario común, en esta pandemia, pues todos dejamos de ir durante cierto tiempo a un banco. ¿Qué hicieron los bancos? Los bancos se dieron cuenta de que los centros de llamado, los famosos call centers, no eran suficientes para tanta gente, que ahora no iba físicamente a los bancos, a pesar de que sabemos que es una tendencia no ir más a un banco, pero hay un segmento importante de la población que sigue yendo y muchos de los bancos y cualquier institución de atención masiva comenzaron a implementar inteligencia artificial en sus procesos. Entonces, cuando vemos esto, ¿verdad? Y lo asociamos a donde estamos, resulta que todos estos términos, tecnologías emergentes, BIM, inteligencia artificial, todo eso al final tiene que tomarse, integrarse y volverlo un optimizador de procesos de negocio. Y esa es la visión que le interesa tener a un empresario. Decir, oye, yo tomo algo, cosas que no sé, pero con estas cosas que no sé, que no soy un experto, tengo los elementos para tomar decisiones en pro de tener una empresa más esbelta. Una empresa que opere de una forma más barata, con la misma calidad y con un mayor margen de utilidad al final del ejercicio fiscal. Fíjate que hace poco recibí una pregunta, para finalizar, una pregunta de una empresa muy grande en Sudamérica,
y ellos, el planteamiento fue muy simple. Fue muy simple. Juan Carlos, estamos escuchando de BIM, de gemelos digitales, de toda una cantidad de tecnología, dice, y mi desafío es el siguiente. En los próximos 3 años necesito reducir el TOTEX de mi proyecto en $170 millones. Ahí te lo dejo. Cuando tenga la solución, vuelves y nos sentamos a hablar. Él nunca preguntó si era una herramienta de X o Y. Él simple y llanamente lo que preguntó fue cómo resolver un objetivo de negocio para que su organización siguiera manteniendo una operación esbelta. Sin lugar a dudas. Entonces que el BIM no es un lugar a donde llegar en sí mismo. BIM es un lugar por donde pasar en el camino hacia donde yo quiero que llegar, que es, no sé, bajar el TOTEX, ¿está bien? Por ejemplo. Una de las funcionalidades más, o uno de los lugares donde el BIM tiene mayor beneficio es en la parte de operación y mantenimiento, que es donde menos explotado está hoy. Pero este gemelo digital que acompaña al edificio real a lo largo de su vida permite, entre otras cosas, pasar de un mantenimiento correctivo a un mantenimiento preventivo y predictivo, ¿no? Porque, bueno, en estos gemelos digitales vos puedes tocar la pared y decirte, acabo de pintar, avísame dentro de 5 años, tengo que cambiar este caño, y después preguntas, ¿qué tengo que hacer el año que viene? Y te dice, mira, tenés que cambiar 5 caños, pintar 3 metros cuadrados y hacer 2 mantenimientos de ascensores, ¿no? Entonces, pasar de un mantenimiento correctivo a uno preventivo y predictivo. Y esto es como un 40%, digamos, más barato una que otra. En volúmenes que son enormes, ¿no? Porque vos fíjate que, no sé, para que un edificio, la gente de Facility Management dice que para que un edificio se mantenga y no decaiga a lo largo del tiempo, hay que invertir del orden de $40 por metro cuadrado por año. Vos podés invertir menos, pero si invertís menos que eso, dentro de 20 años nadie quiere vivir ahí. Más o menos un edificio oficina en una ciudad LATAM, no sé, Buenos Aires, México, cualquiera, requiere eso. $40 metro cuadrado por año significa $400 por metro cuadrado cada 10 años y $800 por metro cuadrado cada 20 años. O sea, más o menos una construcción cada 20 años. Y si yo de una construcción cada 20 años, que en 100 años son 5 construcciones, más la primera 6, si yo me ahorro un 40%, según dice la gente de Facility Management, esto lo que quiere decir es que me estoy ahorrando 2 edificios por cada edificio que yo tengo. ¿Cómo? Dice el desarrollador. Dice, ¿vos me querés decir que por cada edificio que yo tengo, si yo hago las cosas bien, la vida me va a regalar 2 edificios gratis por cada uno que tenga? Claro que sí, eso es lo que te estoy diciendo. Después podemos testearlo un poco, chequearlo esto. Pero estamos yendo a un mundo donde que ya empieza a dejar de crecer al 3% anual, como pasó en los últimos 10.000 años, y empieza, por un tema poblacional, empieza a crecer menos, y la extrapolación es que crezca un 0,3. Y con un mundo que crece un 0,3, la mayor parte de las construcciones no van a ser nuevas. La mayor parte de las construcciones, dentro de muy poquito, van a ser refuncionalizaciones, mantenimiento. O sea, el negocio de la construcción empieza a mutar hacia ahí y es un lugar donde los desarrolladores tienen y están empezando a mutar y a meterse porque ven que hay un negocio que antes hacían, que ahora ya no pueden o que no van a poder hacer con el tiempo, pero hay un negocio que tiene 5 veces más movimiento de dinero por cada edificio, porque antes, digamos, si se metían solo en la construcción, manejaban una construcción, pero había 5 más que las estaban, o sea, cada edificio ahora tiene una oportunidad 5 veces más grande para poder hacerlo, pero esto lo van a poder acceder a través de una metodología y un nuevo know-how y nuevos procesos y un nuevo negocio en el que se están metiendo. Bueno, nada, hay muchísimo para hablar, podríamos dar horas, sí, ¿no? eso te iba a decir, podríamos estar días hablando, nos apasiona a los tres el modificar las realidades de las empresas y el modificar de las realidades de los alumnos. No tengan miedo. Lo normal es que escuchen esto y se angustien, lo quiero adelantar para que no digan me angustié yo, se angustia todo el mundo. Búsquennos en LinkedIn a cualquiera de los tres, pregúntenos, no pierden nada con preguntar, nos apasiona lo que hacemos, nos apasiona la implementación, educar, así que pregúntenos, le mandamos material, video para que vean con su gente, pero no se queden
con esa sensación de angustia y por dónde empiezo. Y voy a sacar la última angustia a los estudiantes, que por ahí me dicen, bueno, pero André, pero esto es como ya para otra escala, yo quiero que me contraten. Un estudiante promedio nuestro se capacita entre 1 mes y 4 meses para saber BIM bajo protocolos internacionales. O sea, está capacitado entre 1 y 4 meses para trabajar para cualquier parte del mundo. Esto no es nada en la vida de un estudiante. Entre 1 y 4 meses está hablando el mismo idioma que todo el planeta. Entonces, a la gente más joven no se angustien, es muy fácil porque están acostumbrados a estudiar. A la gente más grande está todo procedimentado para implementar en la escala que sea chiquita, mediana, grande, desde aeropuertos, que a lo mejor nos conocen de ahí, de aeropuertos, hospitales y a estadios, a obras muy chiquitas. Pregunten, no tengan miedo de preguntar, así sacamos la angustia, porque todo lo demás, el camino es muy, muy fácil. Gracias, Juan Carlos, gracias, Fabián, me encantó como siempre compartir know-how con ustedes y sacar un poquito de angustia y dar un poquito de aire fresco a esta cosa de que hay tanto que se habla y es mucho más simple de lo que parece. Gracias. Y aprovechen la inmensa ventaja que tienen y la suerte de que un tipo como Juan Carlos esté ahí en México, donde se está dando en este momento, está local en este momento, no dejen de hablar con él. Gracias, estamos para toda Latinoamérica y es un honor haber estado acá. Gracias a los organizadores, gracias 4S, gracias SIG por invitarnos una vez más. Gracias a todos. Muy buenos días.